Bien, vamos a la palabra en esta mañana. Y esta palabra realmente recuerdo que fue el año pasado que iba en el carro con mi esposo, y yo usualmente mientras estoy en cualquier lado estoy pensando demasiadas cosas y varias de ellas es precisamente en las enseñanzas. Y estaba viendo el celular y estaba viendo una persona en Instagram y estaba hablando y estaba pues compartiendo, y esa persona estaba diciendo como no, yo creo en Dios y Dios es muy importante para mi vida, hay cosas que yo no comparto, que enseñan acerca de Dios, pero Dios sabe que yo lo amo. Entonces a mí me quedó como, ve, qué interesante, yo creo en Dios, hay cosas de Dios que no comparto, pero sin embargo yo creo en Él. Así que en ese momento se me vino un título que lo guardé en mi celular y estaba ahí, lo escribí, ya como que se me olvidó, pero esta semana, hace 15 días, el Señor me recordaba este título y es de lo que vamos a hablar hoy. Y el Señor me ponía en mi corazón esa vez, el evangelio que quiero o el evangelio que necesito. El evangelio que quiero o el evangelio que necesito. Y fue el título que el Señor me dio. Yo quiero que hablemos de eso, porque creo que en este tiempo hay mucha gente que está siguiendo a Dios por lo que quiere y no por lo que realmente necesita acerca del Señor. Así que quiero que cierres tus ojos y le digas ahí, Señor, háblame en esta mañana. Abro mi corazón para que tú me enseñes, abro mi corazón para que tu palabra, Señor, haga algo en mí hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, Pablo dice un texto que es bien poderoso. Y lo voy a leer en dos versiones, la Reina Valera del 60 y la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice la del 60. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y la Nueva Traducción Viviente es mucho más clara y dice, porque no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Dios, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Me encanta este verso 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, por lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dice las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene la vida. Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y es que el evangelio es algo poderoso, pero yo quiero que pensemos en el título de esta predicación. El evangelio que quiero o el evangelio que necesito. Y lo que reflexionaba es que entre el querer y la necesidad surgen en nuestra cotidianidad, especialmente cuando tú vas a invertir algún tipo de dinero. Yo no sé cuántos esposos le dicen eso a sus esposas, pero cuando estamos así súper compulsivas para comprar, ¿cierto? El esposo nos queda mirando y nos dice, ¿lo necesitas o lo quieres? Porque hay una gran diferencia entre querer y necesitar, ¿cierto? Muchas de las cosas que queremos las compramos, pero sin necesitarlas. ¿Cuántos han ido a Dollar City? ¿Cierto que usted entra a Dollar City y se enloquece? Como que, ay, yo no necesito este cepillo, pero a 3,000, no. Ah, yo no necesito estas peinillas, pero a 2,500, no. Y uno como que comienza a ver que hay muchas cosas interesantes, no las necesitas, pero las quieres. Hace poco estuvimos nosotros en Dollar City y yo me estaba como emocionando y como que yo, ay no, y necesito, ay estos esmaltes, ay no, esta lima, ay no, estas cosas. Y cuando fuimos a pagar, como que, ¡ah! ¿En serio? O sea, nos sorprendimos. Muchas de esas cosas no las necesitaba, simplemente en el momento las quise. Entonces hay una gran diferencia entre querer y necesitar. Yo quiero que tú pienses en esta mañana qué cosas quieres y qué cosas realmente necesitas. Que lo pienses en cualquier área, qué quieres y qué necesitas. Mi esposo muchas veces, o yo muchas veces también le digo a él, porque hay veces él quiere comprar más que yo le digo, ¿lo necesita o lo quiere? Porque
de eso va a radicar muchas cosas, ¿cierto? Porque ¿cuántos quieren muchas cosas acá? No, ustedes no, yo sí quiero, pero demasiadas, ¿cierto? Uno quiere, pero ¿realmente eso lo necesito? Ahora, muchas veces lo que queremos no lo necesitamos, pero lo que necesitamos no lo queremos, ¿cierto? Queremos lo que no necesitamos, pero lo que necesitamos hay veces no lo queremos, ¿cierto? Yo necesito X cosa, pero pero yo eso no lo quiero. Entonces quiero que usted reflexione en esto en esa mañana. ¿Qué quiere y qué necesita en su cotidianidad? ¿Cierto? Porque estaba reflexionando y es que vivimos en una época en donde lo más importante es que nosotros nos sintamos bien, ¿cierto? No importa si eso que quieres no lo necesitas, pero desde que te haga sentir bien, cómprelo. Usted no necesita eso, pero si usted se va a sentir contento, se va a sentir emocionado, sencillamente cómprelo. Porque hoy en día nos enseñan que lo más importante es sentirnos bien. Aún pasando por encima del quien sea, lo más importante es que te sientas bien. Y hoy en día también se nos ha enseñado que el ser humano, nos han puesto como al ser humano como un ser egocéntrico, como que todo girara en torno a él. Noten que nuestra vida muchas veces es pensando en nosotros, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo sueño, lo que yo pienso, lo que yo necesito de los demás, lo que quiero que los demás nos den, porque estamos en un tiempo en donde al hombre, al ser humano, se nos ha dicho, mientras tú estés bien, mientras tú te sientas bien, lo demás no interesa. Tú eres el centro del universo. Y hoy en día la corriente humanista, la corriente hedonista, que es acerca de el placer al costo que cueste, y el humanismo que resalta esa posición del hombre aún por encima de Dios, está muy fuerte en nosotros, está muy fuerte en nuestra sociedad. Y nos dicen lo que quieras, lo más importante eres tú. Mientras tú estés bien, te sientas bien, no pasa nada, está bien. Está bien. Y aunque muchas de esas cosas es cierto, también yo me he dado cuenta que el ser humano ha llegado a ser egocéntrico en su vida espiritual. Que el ser humano, así como es egocéntrico para sus gustos, para sus elecciones, para determinar X o Y cosas en su vida, espiritualmente el hombre también se ha vuelto egocéntrico. Porque en todo lo que tiene que ver con Dios, el hombre decide dónde quiere estar, dónde se siente bien. Entonces tú encuentras personas que están en esa búsqueda de Dios y entran a X o Y cosas espirituales y dice, esto me gustó, eso me hizo sentir bien, y desde que yo me sienta bien, pues aquí estoy bien. Pero llega tal vez a otras situaciones y dice, ay no, esto como que está raro, ay no, eso como que no me gusta, y no vuelve. Y su vida espiritual gira en torno a lo que le gusta, a lo que si se dijo a él le gustó, si lo que sintió fue bueno o fue malo. Y pareciera ser que nuestra vida espiritual gira en torno a nosotros. Entonces recibe lo que le agrada y lo que no le agrada se hace el que no fue con él, porque eso tal vez no le gustó. Ahora, muchos de nosotros también queremos vivir nuestra vida espiritual de esa manera. Nos volvemos selectivos en nuestra vida espiritual. ¿Qué queremos escuchar de Dios? Me encanta. Pero cuando hay cosas que no queremos escuchar de Dios, entonces, ay no, eso no, voy a hacer de cuenta que eso no lo escuché. Y es ahí entonces cuando viene el título de este mensaje, ¿el evangelio que quieres o el evangelio que necesitas? ¿Estás viviendo un evangelio según lo que quieres o según lo que espiritualmente tú necesitas? Ahora, vamos a empezar desde el principio, definiendo qué es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Yo me acuerdo que hace mucho tiempo uno se sentía mal cuando le decían a uno, es que ese es un evangélico. ¿A cuántos le dijeron evangélico acá? Esa palabra tal vez ya no es muy común, ¿cierto? Pero evangélico hacía referencia como que pertenecías a una X religión, ¿cierto? Y que tú eras un evangélico. Pues bien, la palabra evangelio está muy distante a lo que es un evangélico, o por lo menos lo que la gente cree que es el evangelio. Para la gente el evangelio es una religión.
¿cierto? Para la gente el evangelio es que tú eres cristiano, pero bíblicamente el evangelio no es una religión. Bíblicamente el evangelio no se refiere a un grupo de personas que profesan una fe. Realmente la palabra evangelio que leemos en el texto, cuando Pablo dice no me avergüenzo del evangelio, lo que Pablo está diciendo en el griego es no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Dios. Y es que eso es el evangelio. El evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias. El evangelio es lo que se nos comunica a nosotros acerca de Dios, y todo lo que se nos comunica de Dios, obviamente basado en su palabra, son buenas nuevas, son buenas noticias. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? ¿Cierto? Cuando usted está ahí desparchado y alguien lo llama y dice, te tengo una buena noticia, ¿usted qué le da en el corazón? ¡Ah! ¿Qué? Cuente. Porque nos encantan las buenas noticias. Nos encantan que nos estén contando cosas buenas, ¿cierto? De hecho, muchos de nosotros conocimos a Cristo porque alguien alguna vez se atrevió a compartirnos las buenas nuevas del evangelio, a decirnos acerca de la obra de Jesús, a decirnos acerca de lo que Dios podía hacer en nuestra vida. Y yo no sé para cuántos, pero yo le doy gracias a Dios por esa persona que llegó a mi vida y me trajo las buenas nuevas, me trajo esas buenas noticias. ¿Cuántos se alegran de que esas buenas noticias hayan llegado a sus vidas? ¿Cierto? No lo conocía, yo no sabía que era Dios, qué hizo por mí, no sabía el plan que tenían conmigo, pero alguien llegó con el evangelio y me trajo unas buenas noticias. Y todo el tiempo estamos expuestos a las buenas noticias, porque el evangelio no se reduce simplemente al día que alguien te compartió acerca de Cristo. Ese es solo el comienzo de lo que Dios quería hacer contigo. Por eso es que muchos de nosotros, cuando recibimos las buenas nuevas de Jesús, comenzamos a seguirle, y a partir de ahí se despierta en nosotros una sed. Queremos conocer más, queremos que nos cuenten más, queremos que nos digan más, y que puedo conocer más acerca de Dios, porque nos encantan que nos digan buenas noticias. Todo lo que se refiere a la palabra de Dios es una buena noticia. Todo lo que tú encuentras en la Escritura para tu vida es una buena noticia para ti. Cada vez que tú te expones a lugares como estos, a predicaciones en la radio, en el televisor, cada vez que tú te expones a la palabra del Señor, tú y yo deberíamos tener expectativas, porque nos van a decir buenas noticias. Nos van a decir algo que es bueno para nosotros. Muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida nos podemos pensar en cuántas veces una palabra nos ha levantado, nos ha reconfortado, nos ha animado, nos ha exhortado. Cuántas palabras tal vez hemos recibido que eran justo las que necesitábamos, porque esas palabras que recibimos son buenas noticias, porque todo el tiempo, cada vez que así lo permitimos en nuestra vida, estamos expuestos al evangelio, a las buenas noticias que Dios tiene para nosotros. Es lo que encontramos en la palabra. Sin embargo, muchos en nuestro caminar con Dios, aunque sabemos que son buenas noticias, muchos de nosotros, cuando estamos expuestos ante esas buenas noticias, hay buenas noticias que no queremos oír. Hay buenas noticias que no queremos escuchar. ¿Cuántas veces has estado tú frente a la palabra de Dios, leyendo un texto, y de repente Dios quiere hablarte sobre algún asunto en tu vida y tú dices, ay no, eso no. Eso no es una buena noticia para mí. Pero hay otra palabra que tal vez, ahí está, sí. Porque vivimos el evangelio creyendo eso, siendo selectivos. Esta buena noticia de Dios me cayó bien, me gustó, pero esta otra que también es buena noticia, ay, yo no quiero escuchar eso. No, eso no. No, entonces tú encuentras gente que te dice, no, yo comparto muchas de las cosas de la Biblia, pero hay cosas que no. Esa parte de la Biblia a mí todavía no me entra. Esa parte de la Biblia a mí no es que me guste mucho. Y entonces nos volvemos selectivos con el evangelio.
Decidimos qué escuchar y qué recibir, y decidimos qué no escuchar y qué definitivamente no recibir en nuestra vida. Porque creemos que el evangelio se trata como todo en nuestra vida, que hay cosas que queremos y hay cosas que necesitamos. Lo que necesito lo quiero, y lo que no quiero sencillamente lo dejo a un lado. Ahora, lo interesante de esto es que todas las buenas noticias del evangelio, tengo que decirte en esta mañana, las necesitas, todas. No hay nada del evangelio que no sea bueno para ti. Así cuando tú oigas o lo recibas te parezca que eso no te gusta mucho, porque efectivamente hay cosas en la Biblia que nos mueven, que no nos gustan mucho, pero que siguen siendo una buena noticia. Por aquí escribí algo. Muchas veces las buenas noticias que no queremos escuchar son aquellas que más necesitamos. Tal vez tú no quieras escuchar que eso que tú estás haciendo está mal delante de los ojos de Dios. Tal vez eso para ti no sea una buena noticia, porque te sientes bien haciendo ese pecado. Y cuando tal vez lo escuchas, tú dices, ay, ya van a salir con eso. Y no lo quieres escuchar. Pero aunque no lo quieras recibir, es justamente lo que necesitas. Y aquí viene la gran diferencia entre querer y necesitar. Querer es anhelar algo. Querer es obtener algo. Querer es desear algo. Querer es lograr, tener un sueño que lograr. Pero necesitar es todo aquello que es fundamental para que puedas funcionar bien. Entonces, el querer no me afecta mi cotidianidad. La necesidad sí. Tú puedes que quieras un carro, pero tú puedes vivir sin el carro, pero no puedes vivir sin comer. Para ninguno de nosotros es opción mercar o así. O hay alguien acá que se da el lujo de decir, este mes no quiero mercar. No, ninguno. O sea, a uno se le está acabando ya el mercado del mes y uno es preocupado. ¿Qué vamos a comer? Porque comer es una necesidad. Ninguno de nosotros nos podemos dar el lujo de decir, no vamos a comer este año. Pero sí podemos decir, este año vamos a ahorrar y no vamos a comer tanto comidas rápidas, comida de la calle. Porque eso es un gusto. No es que tengas que comer perros y salchipapas todos los viernes, ¿o sí? Quisiéramos. Aunque yo ya no puedo, yo ya me estoy envejeciendo, ya eso me cae mal. Pero sí decir, es que yo tengo que comer salchipapas todos los viernes. No. Lo quieres, qué bueno, pero no lo necesitas. ¿Sí me hago entender? Entonces la gran diferencia entre querer y necesitar es que el querer es que tú desees algo, pero puedes vivir sin ese algo. Lo que tú necesitas es algo que sí o sí lo tienes que tener para que puedas tener una buena vida. Y eso es el evangelio. El evangelio no es por si lo quieres tener. Necesitas el evangelio. Necesitas las buenas nuevas de Jesús en tu vida. Porque si tú no estás cerca de Jesús, sí vas a tener serios problemas. Porque si tú no tienes una estrecha relación con Jesús, tu vida espiritual cada vez se va a apagar más, va a menguar más y probablemente vuelvas atrás. Porque Jesús no es una opción, Jesús no es algo que deseamos, Jesús es algo que necesitamos para vivir. ¿O cuántos aquí han considerado vivir su vida sin Dios? ¿Cierto que a uno le da como susto? Como que cuando uno trata por allá de desviarse por otro lado, uno dice, yo sin Dios no puedo vivir. Yo no concibo mi vida sin Dios. Yo no concibo mi vida sin sus buenas nuevas en mi vida. Porque Dios no debe ser un deseo para ti. Dios debe ser una necesidad en tu vida. El evangelio debe ser una necesidad en tu vida. No algo selectivo, no algo en lo que tú elijas qué te gusta de Dios y qué no te gusta de Dios. ¿Qué te gusta de tu vida en el cristianismo y qué no te gusta? Haz lo que te gusta de tu vida cristiana y lo que no te gusta no lo hagas. Y vivimos cristianismos así, y vivimos el evangelio así.
siendo selectivos, abriendo nuestra Biblia y diciendo, me encanta este versículo, este no, este lo vivo, este no, porque no quiero, porque no me gusta eso que leo, no me gusta eso que escucho, y somos selectivos. Pero muchas veces, familia, lo que no queremos es lo que más necesitamos. Y el evangelio no puede ser un deseo para ti. El evangelio tiene que ser una necesidad para ti. Ahora, tenemos varios ejemplos en la Biblia, muchos, de hombres que fueron así, que se les juntó su querer con su necesidad, que cuando se expusieron ante Jesús escucharon algo que no querían oír y escucharon cosas que tal vez no querían oír, pero que aceptaron eso que Jesús le dijo. Y el pastor lo mencionaba esta mañana, casi me quita la prédica. Marcos capítulo 10, el joven rico. Jesús está en su boom, famoso. ¿Quién en su momento no quiso ser discípulo de Jesús? Pero no todo el mundo iba a ser discípulo de Jesús. Y se acerca a este joven, quiero que lo leamos, Marcos 10, 17. Dice, al salir él para seguir su camino, Jesús, vino uno corriendo, hincado las rodillas delante de él y preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno bueno hay, solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él respondiendo le dijo, maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Él estaba escuchando las buenas nuevas. Cuando le hablaron al joven rico de no adulteres, él dijo, listo. Cuando le hablaron al joven rico, honra a tu padre, amén, aleluya. Cuando le hablaron al joven rico de no hurtes, eso es muy bueno. Y habían cosas del evangelio que el joven rico vivía, que yo me imagino que cuando Jesús le dijo que para heredar la vida eterna tenía que vivir eso, él dijo, no, ya, soy el más. O sea, estoy súper bien, es lo único que Jesús me está diciendo. Me gustó escuchar eso. Me gustó escuchar de que estoy cumpliendo la ley para poder ser salvo. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Ese le amó a mí me suena como que lo quedó mirando y como que pensó, no sabe lo que le voy a decir ya. Algo así. Y le dijo, una cosa te falta. A eso sí no le gustó. Esa parte del evangelio no le gustó. Estás muy bien, pero una cosa te falta. Muy fácil. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Lo estaba invitando a ser uno de sus discípulos. No a todo el mundo Jesús le dijo, sígueme. Cada vez que Jesús usaba la palabra sígueme, se estaba refiriendo a quiero que seas mi discípulo. Y eso era una buena noticia. Pero la buena noticia también que ese joven estaba escuchando era que para poder ser discípulo de Jesús tenía que vender todo lo que tenía y luego seguir a Jesús. Verso 22, pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Esa parte del evangelio a él no le gustó. Esa parte del evangelio no era lo que él quería. Y como no era lo que él quería, entonces prefirió decir, no voy a vender lo que tengo, me voy. Y así como el joven rico, muchos de nosotros estamos en muchas áreas de nuestra vida, cuando somos selectivos en las buenas nuevas que queremos escuchar. Dios me dice, búscame, lo busco. Dios me dice, obedéceme y lo obedezco. Dios toca esa área de mi vida que no quiero soltar. Y esa es la parte del evangelio que a mí no me gusta, porque eso no era lo que yo quería escuchar. Pero aunque eso no era lo que el joven rico quería escuchar, era lo que él necesitaba escuchar. Yo estoy segura que el reto no estaba en que él vendiera todo y fuera pobre y siguiera a Jesús. Jesús le estaba enseñando verdaderamente que había cosas en su vida que él no estaba dispuesto a renunciar por seguir a Jesús.
que él estaba siendo selectivo en lo que quería recibir de Jesús y en lo que no quería recibir de Jesús. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿en qué cosas del evangelio que tú estás recibiendo estás siendo selectivo? ¿Con qué cosas estás súper apasionado para recibir las buenas nuevas? ¿Y qué cosas como que te pica la oreja cada vez que van a hablar de ese tema? Hace 8 días les compartí una palabra acerca de ser fiel a Dios en nuestras finanzas y a más de uno le picó la oreja. Es más, no vino hoy, yo creo. Ay, no, porque hay buenas nuevas, son buenas, así no te gusten. Hay cosas que les decimos a nuestros hijos que son buenas, aunque a ellos no les guste escucharlas, pero es lo que necesitan. Mis hijos necesitan de vez en cuando escuchar, no vas a salir, no vas a jugar, no te vamos a comprar esto. Y no les gusta, pero es lo que necesitan, porque los estamos educando, los estamos formando. Yo quiero que tú pienses en esta mañana, qué cosas de tu vida con Dios te está picando la oreja. Eso no lo quieres oír y estás siendo selectivo con el evangelio. Y es que hay cosas del evangelio que no son fáciles, que nos mueven, que son fuertes por nuestro estilo de crianza, por cómo fuimos formados, por lo que la sociedad nos enseña. Pero todo lo que tú encuentres en la Biblia es una buena noticia para ti. Así no te guste. No te gusta, pero es lo que necesitas. No te gusta, no lo quieres, pero es lo que necesitas. Ahora, estaba Jesús bajo del monte, iba a escoger a sus discípulos. Se encontró a Pedro, a Juan y a algunos pescando. Habían pescado toda la noche, no habían logrado nada. Se acercan a la orilla y Jesús le dice: pongan mar adentro y echen las redes. Pedro le dice: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos cogido nada. Y les dice: vayan, la pesca milagrosa, las redes están a reventar. Cuando ellos vuelven, Pedro en su vida de pescador nunca había pescado tanto como ese día. O sea, ese día Pedro dijo: me volví el pescador de esta región. Ahora sí, soy el pescador más famoso de este tiempo. Pero cuando él se acerca con las redes, Jesús no le dijo: oh Pedro, ahora monta tu pescadería. ¿Saben qué le dijo Jesús? Ay, tan lindos esos peces, pero mira, ahora no vas a ser pescador de peces sino de hombres. ¿Qué? El mejor día de mi vida, cuando me iba a graduar como empresario, y Dios me quiere cambiar los planes y me dice que ya no voy a volver a pescar, sino que ahora voy a ser un pescador de hombres. Eso es algo que tal vez ningún empresario exitoso como Pedro quisiera escuchar, porque está en su mejor momento de emprendimiento. Pero el Señor le dice: no naciste para eso, no naciste para ser un pescador de peces, te haré un pescador de hombres. ¿A cuánto les hubiera picado la oreja? Ay, no, lo que faltaba. Pero miren, qué tan diferente la reacción de Pedro. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dos maneras de recibir las buenas nuevas: algo que no queremos oír y nos vamos, o algo que tampoco tal vez queremos oír, pero que al final sabemos qué es lo que necesitamos. Dos reacciones diferentes ante un mismo evangelio. Diferencias. Al joven rico le dijo: véndelo todo. A Pedro le dijo: déjalo todo. El joven rico fue selectivo en el evangelio y no lo quiso. Pedro dijo: si así tú me lo estás pidiendo, yo lo hago. Del joven rico no sabemos nada más, solo que se fue triste. De Pedro tenemos un montón de pasajes en la Biblia. Esa es la gran diferencia. Cuando decidimos abrazar el evangelio con todo y lo que el evangelio traiga, con todo y nos guste o no, con todo y lo queramos o no, es las buenas nuevas de Dios para mí. Mujer, sujétate a tu marido. Oiga, pues, ¿quién se va a sujetar al marido? No quieres, lo necesitas. Si quieres tener un matrimonio de bendición, lo necesitas. Así no lo quieras, lo necesitas. ¿Sí me hago entender? ¿El evangelio que quieres o el evangelio que necesitas? ¿Cuál de los dos evangelios quieres vivir? El que tú quieres,
¿Quieres vivir el evangelio a tu manera, a tu forma, a tu estilo, a lo que te parece, a lo que te gusta, a lo que te encanta oír? ¿O quieres vivir el evangelio que realmente la Biblia nos está diciendo que necesitamos? 9 cosas del evangelio que necesitas. Hoy en día hay muchas cosas que se levantan y necesitamos también discernir cuál es el verdadero evangelio, ¿cierto? Necesitamos escudriñar la palabra para discernir cuál es el verdadero evangelio. La Biblia dice que en los últimos tiempos se levantarán muchas doctrinas, muchas enseñanzas, muchas cosas, pero necesitamos discernir cuál es el verdadero evangelio. ¿Cuál es ese verdadero evangelio que Jesús nos dejó en las Escrituras? Y yo quiero compartirte a ti 9 cosas del evangelio que necesitamos. ¿Qué es lo que tú necesitas escuchar? Las buenas nuevas. Número 1, el evangelio que necesitamos es aquel que nos enseña lo extraordinario de la gracia. El evangelio que tú necesitas es aquel que te enseña lo extraordinario de la gracia. Ahora, la gracia es algo hermoso, pero el texto que Pablo nos dice en el verso 17 dice: esa buena noticia que nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Eso es la gracia. La gracia es que siendo pecadores, mereciendo el castigo, Jesús dio su vida por nosotros. Y siendo culpables nos hizo justo delante del Padre porque Él pagó el precio que nosotros teníamos que pagar. Tomó nuestro lugar. Y el evangelio que tú necesitas es el evangelio que te muestra la gracia de Dios. Porque la gracia hace varias cosas en nuestra vida. 1, la gracia nos muestra el lado del pecado que tal vez nunca habíamos visto. Tal vez el lado de lo que la Biblia llama pecado, tú lo veías como algo bueno, algo muy chévere, algo que me gustaba mucho. Pero cuando tú entiendes la gracia de Dios, el pecado para ti lo ves diferente. El pecado para ti ya no lo ves como algo que desagrada a Dios, algo bueno, algo chévere, sino que ya tú estás viendo el pecado y estás diciendo: por este pecado Jesús murió por mí. Por este pecado, por esa condición espiritual en la que yo estaba, Jesús murió por mí. La gracia nos revela la magnitud del amor de Dios. Tú y yo merecíamos castigo. Tú y yo merecíamos juicio. Pero Jesús tomó nuestro lugar y nos hizo justos delante del Padre. La palabra justo significa limpio, sin nada en su contra para acusarle. Eso lo hizo Jesús. Y el evangelio nos tiene que llevar a recordar esa gracia. Yo no sé cómo vives tú tu día a día, pero todos los días deberíamos vivir recordando esa hermosa gracia que siendo pecadores nos justificó, nos hizo justos delante del Padre. Y el evangelio que tú necesitas escuchar no es el evangelio que te dice: hágale, peque, la gracia de Dios lo cubre, Dios siempre lo perdona, el que peca y reza empata. ¡Ay, qué evangelio tan bueno! No, el evangelio que tú necesitas escuchar es que definitivamente la gracia de Dios es la que te sostiene, que la gracia de Dios cubre tus pecados, pero que la gracia de Dios también te muestra que en agradecimiento a eso que Cristo hizo por ti, tú vas a vivir para honrarle, para obedecerle, para agradarte. Señor, era tan grande mi pecado, pero tú tuviste que morir y yo quiero honrar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí. Es que nosotros hoy lo hablamos muy fácil. Cristo quitó tus pecados en la cruz, pero pregunta, ¿para Cristo fue fácil? ¿Fue como abrir un paquete de Cheetos y ya? No, Él tuvo que pagar un precio muy grande para que tu pecado fuera quitado. Y el evangelio que necesitamos escuchar es que somos pecadores, que hemos fallado a Dios, pero que su amor es tan grande, su misericordia es tan grande, que dice la Biblia que aunque tus pecados fueren rojos como el carmesí, cuando tú te acercas a esa gracia, Él, por más rojos que sean tus pecados, Él los vuelve como blanca lana. Otro texto dice que cuando Él te perdona, nunca más se vuelve a acordar de tus pecados. La Biblia nos dice
que cuando pecamos no debemos alejarnos de Dios, sino por el contrario acercarnos más a Él, porque es en su presencia donde encontramos perdón. El evangelio de la gracia que necesitamos escuchar es eso, que Dios murió para darnos la eternidad y que la eternidad es real y que vino para salvarnos de la condenación eterna. Ese es el evangelio que tú y yo necesitamos oír. Pablo predicaba de la gracia y dijo una vez por allí en un texto: entonces ¿qué? ¿Sobreabundaremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque solo aquel que ha entendido la gracia de Dios entiende que es obedecer a Dios por amor, porque has entendido que el amor de Dios fue tan grande para contigo que lo mínimo que podemos hacer para recompensar eso que Dios hizo es vivir para Él, vivir para agradarle, porque su gracia es tan grande. Hay evangelios que hoy se predican de la condenación. Pecaste, ya Dios te abandonó, Dios se alejó de ti, pecador, inmundo, corra para allá. No, ese tampoco es el evangelio. El evangelio es aquel que te muestra cómo estás, pero a dónde Dios quiere llevarte. El evangelio es quien te redarguye de cuán pecador eres, pero te muestra el hermoso amor de aquel que te perdona. Ese es el evangelio. Y el evangelio que necesitamos escuchar es el evangelio de la gracia, su hermosa gracia. Me gusta esto, esa gracia que nos revela nuestra condición y cómo de manera asombrosa Dios interviene en nuestra vida para darnos salvación. Cuando alguien te diga que eres muy pecador, lo eres, pero eres un pecador cubierto por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, que cuando tú vienes a Él en cualquier condición de pecado, Él no te echa fuera. Él no dice arregle ese asunto y después venga. Él dice ven, te perdono, vamos a trabajar de esta manera. Ese es el evangelio que necesitamos. El evangelio que necesitamos es aquel que nos transforma. Pablo dice no me avergüenzo del evangelio porque es poder. Esa palabra poder es dunamis, dinamita. El evangelio que tú necesitas escuchar es aquel que te está transformando. Si hay algo que tú estás escuchando que no te transforma, probablemente no sea el evangelio. Si lo que tú escuchas de Dios no te transforma, o tú estás recibiendo de la manera incorrecta, o no es el evangelio. Porque toda persona en la Biblia que se acercó al evangelio fue transformada, fue cambiada, fue hecha una nueva persona. El evangelio que tú necesitas es un evangelio que te transforma, que te cambia en esencia. Qué hermoso es cuando nosotros nos exponemos al evangelio y comenzamos a pensar cómo éramos antes y cómo estamos ahora. ¿Hay alguien acá que se acuerda cómo era antes? Mire al que está a su lado y dígale, gracias a Dios. Gracias al Señor y su evangelio que nos transforma. Porque así es el evangelio. No es la religión, no es la iglesia, no es el pastor, no es el líder, es el evangelio. Porque el evangelio tiene poder para transformar tu vida. Por eso nadie que se acerque de la manera correcta a las escrituras podrá ser el mismo. Nadie que tenga un encuentro con Jesús y escuche sus buenas nuevas podrá ser el mismo, a no ser que esté siendo selectivo. Esto no es lo que quiero oír, esta parte de Dios me gusta, esta no, esta parte de Dios no me gusta. Esta es la parte, yo he tenido gente frente a mí que me dice, esta es la parte del evangelio que yo no entiendo. Yo digo, yo tampoco, pero es lo que necesitamos hacer. Si esa es la buena nueva, es lo que necesitamos, así no lo entendamos, no lo queramos, nada de eso, porque el evangelio nos transforma. Cuando tú y yo nos exponemos al evangelio con un corazón humilde para querer ser transformado por Dios, Dios va a hacer cosas increíbles en nuestra vida. Vamos a ser personas
buenas nuevas renovadas. Tercero, el evangelio que necesitamos es aquel que nos enfoca en Cristo. Este es el evangelio que necesitamos. El evangelio que necesitamos es aquel que nos dice: usted no es el más importante en el mundo, es Dios. El evangelio que necesitamos es aquel que nos dice: lo importante no es lo que tú quieras, sino lo que Dios tiene para ti. Y cuando venimos de un mundo que nos ha dicho que somos el centro del universo, que todo gira en pos de nosotros y mientras nosotros estemos bien lo demás no importa, y nos encontramos con un evangelio que nos dice: es tiempo de menguar para que Cristo crezca, es duro. Cuando Dios te empieza a pedir cosas a tu vida, es duro. Señor, no es lo que quiero, pero lo necesitas. ¿Sí me hago entender? El evangelio que necesitamos es aquel que nos enfoca en Cristo, que nos dice: tú, papito, mamita, no eres el más importante. De ahora en adelante, lo más importante en tu vida es Dios. Y vas a vivir en pos de Dios. No tus cosas con Dios, sino que todas tus cosas giren en torno a Dios. El verdadero evangelio le enseña al creyente a enfocarse en Cristo, que Cristo es su prioridad, que Cristo es la prioridad en su vida. Ese es el evangelio que necesitamos. El evangelio que necesitamos es aquel que nos llama a una relación y no a una religión. El evangelio que tú necesitas oír, no: venga a la iglesia y vuélvase cristiano y diga que es DC. No. El evangelio que tú necesitas oír es que tú, antes de la obra de Cristo en la cruz, estabas muy lejos de Dios, pero que ahora, a través de lo que Cristo hizo, has sido hecho cercano para estar cerca de Dios. Ahora ya no hay impedimento que a ti te lleve a no acercarte a Dios. Me encanta. Miren este texto tan lindo, de mis favoritos, Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes tú y yo no teníamos acceso a Dios. El acceso era limitado, exclusivo para algunos. Dependíamos de lo que otros pudieran escuchar de Dios para decirnos a nosotros. Hoy no. Hoy las buenas nuevas te dicen que Dios quiere tener una relación cercana contigo. El evangelio que tú necesitas es el evangelio que te dice: a Dios le encanta tener una relación contigo. Dios envió a Jesús porque quería tenerte cerca. Cerca. ¿Cuánto diera la gente del Antiguo Testamento disfrutar de la relación con Dios que tú y yo hoy podemos tener? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Cuánto daría la gente del Antiguo Testamento por poder ir cuando quisiera a la presencia de Dios? Pero no podía cada año una sola persona. Ahora, ¿qué te impide a ti acercarte a la presencia de Dios? Nada, tu pereza tal vez, tu culpabilidad tal vez. Pero yo quiero decirte que las buenas nuevas del evangelio te enseñan que Dios quiere tener una relación contigo, que no hay exclusivos en Dios. Ay, pastor, ore por mí que Dios a usted lo escucha más. Eso es mentiras. Ay, pastor, es que yo cuando oro siento que mi oración no pasa del techo. Eso es mentiras. Ese no es el evangelio. El evangelio que hoy se enseña de búsqueme a mí para yo preguntarle a Dios qué le va a mandar a decir a usted, eso no es el evangelio. ¿A cuántos les gusta eso? Ah, sí, yo sé que sí. Claro, es más fácil. Yo le digo a la gente, ¿qué es más fácil? O que usted me llame a mí y le diga: pastora, busque a Dios. Busque a Dios y pregúntele qué me quiere decir. Y me lo dice. Pues muy fácil. Por eso la gente va en busca de profetas, va en busca de lugares en donde quieran decirle la voz de Dios, porque ir a la presencia de Dios, estar ahí en la presencia de Dios y buscar su dirección, eso va a costar. Eso no va a ser tan fácil como que el profeta me diga. No, voy a tener que doblar rodilla, voy a tener que escuchar, alinear mis oídos a la voz de Dios. Pero es lo que Dios quiere. Dios nos habla a través de otras personas y eso es magnífico. Pero hay cosas en las que Dios no quiere mandarte razones.
Hay cosas que Dios quiere decirte a ti directamente. ¿Para qué Dios va a querer enviarte razones si puede hablarte contigo directamente? ¿Ustedes les pasó cuando eran chiquitos? Digo, mira el que está a su lado. Hace tiempo, cuando usted era chiquito, quién sabe si se acuerda, que los papás peleaban y el hijo era el que quedaba en la mitad. Vaya, dígale a su papá que bote la basura. Iba el niño. Papá, que mi mamá le mandó a decir que bote la basura. Vaya, dígale a su papá, a su mamá, que la bote ella. Mamá, mi papá le mandó a decir que la bote usted. Pues vaya, dígale a su papá. Y el pobre peladito parecía un ping-pong de aquí para allá, de aquí para allá. Hay veces nosotros queremos así nuestra relación con Dios. Pastor, vaya, dígale a Dios que si me provee para pagar los servicios. Entonces va el pastor. Señor, ¿qué? No, vaya usted. Pregúntele a Dios lo que tenga que preguntarle. Establezca una relación estrecha con Dios. Qué rico es que Dios ya no te mande razones con nadie en el contexto que lo estoy diciendo. Y tú mismo puedas decir, tengo una relación con Dios. El evangelio que necesitamos es aquel que nos dice una relación con Dios, no una religión. ¿De qué te sirve a ti venir todos los domingos acá si en semana no tienes una relación con Dios? Es lo que quieres, tal vez, pero lo que necesitas es una relación con Dios. Y es lo que necesitamos construir. El evangelio que necesitamos es aquel que nos lleva a la madurez. Es aquel que no niega lo que Dios ha hecho, pero que nos reta a entender que Dios nos sigue transformando todos los días. ¿Sabes? El evangelio que necesitamos oír no es aquel que nos dice, ay, pero usted ya Dios hizo todo, tan lindo que quedó usted. No. El evangelio que necesitamos es el que nos dice, ay, tranquila que por ahí Dios le saca otra cosa que tenga que cambiarle. ¿A cuántos Dios le saca cosas todos los días que nos tiene que cambiar? Usted dice, no, ya yo estoy pasado del cielo, cuando Dios dice, ¿y esto qué? ¿Y aquello qué? ¿Y aquello otro qué? Porque somos una obra en construcción. El evangelio que necesitas oír es, Dios no ha acabado contigo. Todos los días Dios tiene que hacer algo en tu vida. Añadir cosas, quitar cosas, pulir cosas en tu vida. Ese es el evangelio que tú y yo necesitamos oír. Tan bueno sería oír que nos dijeran, no, ya tú estás perfecto en Dios, pero no. Dígale que está a su lado, no estás perfecto todavía, te falta mucho. Pero ese es el evangelio que nos dice que Dios sigue trabajando en nuestra vida. El evangelio que necesitamos es aquel que nos entrega un propósito. Es aquel que nos dice, no solamente Dios te salvó, te perdonó, te dio vida eterna, viene por ti, sino que te dice, hay algo que hacer. Porque donde el evangelio solo se tratara de salvación, el día que nosotros recibiéramos al Señor, adivine qué pasaría. Nos moriríamos. ¿No? Si solo fuera salvación, es salvo, llevémonos antes de que se pierda. O se va llevando Dios la gente. ¿Por qué nos deja aquí Dios? Porque hay un propósito, hay un plan. ¿Tú sabías que tienes un plan de Dios? ¿Tú sabías que la Biblia dice que tú fuiste creado para buenas obras y que hay cosas que Dios necesita hacer a través de tu vida? Las buenas nuevas del evangelio no nos dicen Dios solo usa al pastor. Las buenas nuevas nos dicen Dios tiene algo contigo. ¿Cuántos tienen acá un propósito de Dios? Ay, pero yo todavía no sé qué es. Tranquilo, es muy fácil. Comparte a otros de Cristo. Cuenta lo que Cristo ha hecho contigo. Cuenta lo hermoso de la gracia. Háblale a aquel amigo de la empresa que lo ves llorando todos los días y usted solamente dice, ay, qué pesar. Fijo, la dejó el novio. Usted ya por allá inventando chismes. Fijo, no. Vaya, ese es su propósito. El evangelio nos dice, necesitamos llevar el evangelio hasta lo más, hasta lo último de la tierra. ¿Ustedes saben cómo vamos a llegar hasta lo último de la tierra? ¿Cómo? A través de su vida, a través del lugar en donde Dios lo ha puesto, en la empresa donde lo ha puesto, en la universidad, en el colegio. A mí no me dejan entrar por allá, a usted entra como Pedro por su casa. Donde yo vaya a la empresa de ustedes y les diga, buenas, vengo a predicar las buenas nuevas de salvación, ¿usted sabe qué me hacen?
Me dicen loca, me echan, no me dejan entrar. Pero usted todos los días entra por las puertas de esa empresa como si fuera suya. Nadie le dice nada, nadie le pide nada. Dios te puso allá para compartir las buenas nuevas. ¿Cuántos tienen personas a su lado que necesitan recibir buenas noticias de parte de Dios? ¿Y qué estás esperando para contárselas? ¿Qué estás esperando para decirles lo que tú un día también escuchaste? El Evangelio nos lleva a entender que fuimos creados con un propósito, que esto no es exclusivo, como muchas veces es. Dios solamente usa a este y a nadie más. No, no es el Evangelio real. El Evangelio real te conecta y te dice: Dios tiene un propósito contigo y te necesita a ti para que el Evangelio sea esparcido en todo el mundo. ¿Qué parte del mundo te tocó a ti? Y cuando hablo del mundo no piense por ahí, ay, ¿será que me tocó China, España, Japón? No. ¿Qué parte del mundo? ¿Sabes que la parte del mundo que te pudo haber tocado es tu familia? Tal vez la parte del mundo que te haya tocado es esos 3, 4 amigos que tienes desde la infancia. ¿Qué parte del mundo te tocó? Ese es el Evangelio que necesitamos. Un Evangelio que nos dice: hay un propósito de Dios contigo. El Evangelio que necesitamos es aquel que nos saca de nuestra comodidad. Si usted quiere escuchar un Evangelio que lo ponga cómodo, huya, porque ese no es el Evangelio. Huya. Si le dicen no, y quédate ahí, Dios te hablará. Si le dicen no, eso vaya cada domingo a la iglesia, ese no es el Evangelio. El Evangelio nos saca de la comodidad. El Evangelio, Dios nos manda donde no queremos ir, nos mueve de aquí para allá, nos pone a orar, nos levanta a las 3 de la mañana a orar por no sé quién, nos pone a llamar a no sé quién. Ay, pero yo no quiero hablar con nadie. Pero vas a llamar a esta persona que lo necesita. Eso es sacarnos de nuestra comodidad. Ese es el Evangelio que tú necesitas escuchar. Ser cristiano no es ser algo cómodo, porque entonces estás viviendo el Evangelio equivocado. El Evangelio que necesitamos es aquel que nos hace resilientes. ¿Sabes qué es la resiliencia? Es la capacidad de afrontar la adversidad. El Evangelio que necesitamos es aquel que nos dice: vamos a tener problemas, vamos a enfrentar luchas, vamos a pasar pruebas, pero adivinen qué, Dios va a estar con nosotros. Si usted le dice en un Evangelio, no, usted vaya y vea, usted entra, está solterona, usted conoce a Cristo y Dios le da esposo. Necesita plata, tranquilo, Dios le da plata. No, y entonces la gente está emocionada porque es el Evangelio que compartimos. No. Antes, por el contrario, el Evangelio nos enseña a ser resilientes, a que tenemos adversidades. Jesús una vez mirando a sus discípulos les dijo: a ver, muchachos, les tengo algo que decir. Ustedes van a ser como ovejas en medio de lobos. Ay, no, gracias, Jesús. No, pues qué buena noticia. Los vituperarán, los aborrecerán. Ay, no, qué buena noticia, Jesús. Gracias. Estas son las cosas que no queremos oír, pero es en parte del Evangelio. Vamos a tener pruebas, vamos a pasar dificultades. Los únicos que se enferman no son los no cristianos. Los únicos que no tienen plata no son los que no conocen a Cristo. Vamos a pasar pruebas, pero Dios nos ayuda en medio de las pruebas a ser resilientes, a que dice la Biblia que somos más que vencedores en Cristo. Este es el verdadero Evangelio, no un Evangelio multiofertas de que todo te pasa lo bueno, no, di la verdad. Y número 9, y nos vamos. El Evangelio que necesitamos es aquel que nos impulsa a amar a otros sin excusas. El Evangelio real es aquel que te dice: tienes un enemigo, ámalo. ¿Qué? El Evangelio real es el que le dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿Qué? El Evangelio real es aquel que dice: si tu enemigo te quitare una parte de la capa, ay, dele toda. El Evangelio real es aquel que nos dice: ore por sus enemigos. Yo siempre he dicho eso, que el Señor le diga a uno como ame a sus enemigos. Bueno, sí, yo lo amo, pero de lejitos. Pero que le diga a uno es que ore por ellos. O sea, uno ora por los que quiere, por los que ama, por los que lo tratan bien a uno, pero
Bendígalos. Piense usted en esa persona que le ha hecho la vida imposible a usted. Y que usted tiene, la Biblia nos dice que el verdadero evangelio te enseña y te dice, vea, entre, cierre sus ojos y diga, Señor, yo bendigo a Pepito, que le vaya muy bien, pero no irónicamente, ¿verdad? Señor, lo bendigo. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no abraza tu dolor y te dice, te engañaron, ay, que no, qué cosa tan horrible. La gente como es de mala, mire lo que me regalaba el Señor. El evangelio que necesitamos no justifica nuestro dolor, sino que lo sana y lo restaura para que sigamos amando a la gente. Ese es el verdadero evangelio. Si tú encuentras un evangelio que le diga, ay no, detéstelo, ódielo, no es el evangelio. Jesús no justifica tu dolor, te dice, yo sé que te dolió, pero te voy a sanar. ¿Y para qué? Para que sigas amando, para que sigas confiando, para que sigas creyendo en otros, para que cada vez que tengas la posibilidad bendigas a aquel que te hizo mal. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio que necesitamos es un evangelio que nos impulsa a amar a otros sin excusas. Hoy quiero terminar diciéndote que el evangelio que necesitas es el evangelio que vale la pena vivir, no el que quieres. El que quieres es muy cómodo, el que quieres es exclusivo, el que quieres no ama a todo el mundo, el que quieres tal vez no le importa la gracia de Dios, pero el que necesitas es el que te va a transformar completamente. No seamos más selectivos en el evangelio que queremos. Identifica en tu vida en qué cosas del evangelio has sido selectivo y entrégale a Dios y dile, Señor, esto definitivamente no me gusta, pero aún lo que no me gusta es lo que más necesito. Y si tú me lo estás diciendo es porque así debe ser. Amén. Ponte en pie, vamos a orar en esta tarde ya. Y entrégale tu vida al Señor. Dile, Padre, en esta mañana yo te entrego mi vida. Yo no sé qué tipo de evangelio tú has estado viviendo. Tengo que reconocer que hay muchas partes del evangelio en mi vida que he sido selectiva, que no quiero. O sea, como que esa parte de la Biblia no me cuadra mucho. Y como no me cuadra, no lo hago, no lo vivo. Pero el Señor me enseñaba en estos días, aún lo que no quieres es lo que necesitas. Y necesitamos una iglesia, familia, que viva un evangelio real, no una religión. Necesitamos una iglesia que aprenda a vivir un evangelio real. Siempre es una buena noticia para ti, siempre. Siempre lo que Dios tenga que decirte será bueno para ti, así cuando lo escuches no parezca. Eso es bueno, lo necesitas. Cuando te exhorta, aunque no lo quieres oír, eso es bueno, lo necesitas. Dios te está moldeando, transformando. Padre, en esta mañana presentamos nuestras vidas delante de ti, reconociendo que hemos vivido un evangelio cómodo y un evangelio muchas veces a nuestro parecer, a lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Pero hoy queremos aprender a vivir en el evangelio real, el evangelio que está plasmado y diseñado en las sagradas escrituras. Queremos vivir ese evangelio que nos muestra lo hermoso de la gracia. Queremos vivir ese evangelio que nos transforma. Queremos vivir ese evangelio que nos dice que tú quieres tener una relación estrecha con nosotros. Queremos vivir ese evangelio que nos dice que tenemos un propósito. Queremos vivir ese evangelio que nos dice que tú nos estás madurando, que tú nos estás formando. Queremos vivir, Señor, ese evangelio que nos dice que vamos a tener adversidades, pero que tú vas a estar con nosotros y nos sacarás en victoria. Queremos vivir, Señor, ese evangelio, Señor, que nos impulsa a amar a otros a pesar de cómo son. Porque tu palabra dice que amemos al prójimo, aún aquellos prójimos que no queremos, pero que el evangelio nos dice, ámalo, bendícelo, ora por él, ayúdalo. Queremos vivir un evangelio real. Levanta tus manos y dile, Dios, yo quiero vivir el evangelio real. Yo no quiero ya seguir viviendo mi vida contigo
esto sí, esto no, esto me gusta, esto no. Yo quiero vivir un evangelio real contigo. Señor, gracias porque el evangelio real, el que necesito, me saca de mi comodidad. Señor, yo solamente quería venir un domingo, escuchar una prédica, irme para mi casa y no hacer nada. Pero ese no es el evangelio que encuentro en la Biblia. Es un evangelio que te inquieta, que te saca de tu zona de comodidad, que te pone, como decía ahorita, a orar por otros, a llamar a otros, a abrazar a otros, a predicarle a otros. Ese es el evangelio que necesitamos, no algo cómodo que te diga, espera a Dios sentado que Él venga por ti ya. Dile: Señor, yo quiero vivir un evangelio real. Yo quiero vivir un evangelio enfocado en Cristo. Tal vez muchos de nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor esta mañana, porque hemos vivido un evangelio enfocado en nosotros, en lo que nos gusta, en lo que queremos oír, en la iglesia donde nos sentimos bien, lo que queremos oír. Pero sabes, necesitamos un evangelio enfocado en Jesús. Que Jesús sea la prioridad en nuestra vida. Que Dios sea lo más importante en tu vida. Te enfoca en Cristo. Ese evangelio que te dice: ¿sabes qué? Necesitas menguar para que yo pueda crecer. Ese evangelio que te dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme. Ese evangelio que te dice: humíllate para que Dios pueda ser exaltado. Ese es el evangelio real, en donde Cristo es el todo en nuestra vida. Señor, yo ya no quiero vivir el evangelio que deseo. Yo quiero vivir el evangelio que necesito y que lo encuentro en tu palabra. Ayúdame, porque hay cosas que no son fáciles para mí. Pero yo ya no quiero ser un mediocre en el evangelio. Yo ya no quiero seguir, Señor, viviendo un evangelio que no es el que está en tu palabra. Ayúdame. Y ayúdame también a ser un instrumento para compartir las buenas noticias. ¿Qué parte del mundo te corresponde a ti? ¿Qué parte del mundo Dios te asignó para decirte: por favor, comparte las buenas nuevas? Por favor, habla, no te quedes callado. Hay gente a tu lado que está deseosa de escuchar una buena noticia acerca de Dios en su vida. Aquí estamos, Dios, deseando vivir el evangelio que necesitamos y no el que queremos, porque el que queremos dista mucho del que necesitamos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares. Que esta semana, Señor, sea una semana de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor.